Para mí fue una niña especial, porque, o sea, yo, perdón, digo que, o sea, mi niñez, con ella probé droga, ya a los 11 años. A los 11 años. Sí, a mí siempre me gustaron las mujeres. Como te digo, yo tenía un primo de mi infancia que él le gustaban los hombres y a mí me gustaban las mujeres, pero nosotros jugábamos y era cosa de muchachos. ¿Cómo fue ese día? La primera vez que tú probaste esa sustancia, con 11 años de edad, ¿cómo tú soportaste eso? ¿Cómo se llegó a tu mano? Por medio de una amiga. Mi gente, sean todos y todas bienvenidos a este canal de IDTV Juventud. El día de hoy nos encontramos en Yuma y me encuentro con Chabeli. Chabeli, una chica que arrastra una historia impactante. Y con el hecho de saber de que tú fuiste pastora mediante 8 años, es algo que sorprende bastante. Y todo el que está viendo esta entrevista en estos momentos quisiera escuchar tu historia. Me gustaría que indaguemos por ahí mismo, pero también me gustaría saber tu niñez, tu infancia, cómo fue todo. Mi gente, denle a me gusta a esta entrevista, comenten y compartan y suscríbanse a esta plataforma. ¿Cómo tú estás, Chabeli? Sé bienvenida a nuestro canal. Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias papá Dios. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento bien, gracias a Dios, en verdad. Chabeli, ¿sabes de qué? Me fueron hablando de tu historia y me quedé impactado. Y dije, yo tengo que ir a Yuma a conocer la historia de Chabeli a fondo. Es aquí donde me encuentro con una sorpresa. Y es de que, en realidad, tú estás casada con una chica, ¿verdad? Sí, tengo una relación con una chica. Sí. Tu esposa está por ahí. ¿Tú eres la fémina en la relación o cómo? Explícame. Yo soy la fémina porque en verdad yo soy la que me veo como mujer, ella se ve como si fuera un hombre. Bien. Y dentro de la casa es así mismo. Como te digo, dentro de la casa las dos llevamos como el mismo rol, porque ella se ve como un hombre, pero yo la trato tal y cual como ella es, como una mujer, y entre las dos sobrellevamos todo. Sobrellevan la relación, ni más tú ni más yo. Sí, Ok, van ahí al compás. sí. Sabes, me hablaron de ti, pero no esperaba esto. Que es lo que me ha dejado sorprendido. Veo también que tiene mucho arete y eso. Sí, tengo varios piercing. Sí. ¿Eso ha sido por moda, depresión o qué? Hay muchas personas que piensan de que yo me hice los piercing y que por depresión no, porque me gustan. ¿Te gustan los piercing? Me gustan. Empecé haciéndome uno y luego seguí haciéndome. Hasta que ya tengo 11 piercing. 11 Sí, piercing. tengo 11. Me gustaría también saber de cómo ha sido para ti tener que reintegrarte nuevamente en tu mismo pueblo aquí, después de que duraron mucho tiempo viéndote a ti pastoreando una iglesia, a verte con esta nueva figura hoy en día. Bueno, como te digo, ha sido difícil, pero como yo soy una persona que soy abierta, que no vivo aferrada a lo que una persona pueda decir de mí, aquí, tú sabes, en mi pueblo donde yo vivo, aquí en Yuma, muchas personas me vieron cuando yo era cristiana, tienen testimonio de cómo Dios me usaba, de cómo era mi comportamiento, de cómo fue mi cambio. Yo sé que, tú sabes, para muchas personas ha sido asombrante verme ahora en este cambio, en la actualidad, porque tú sabes que ya yo tengo 4 años de carriada. Y en esos 4 años que yo tengo de estar de carriada, fuera del camino de Dios, ha habido mucho cambio en mí. No solamente por lo piercing, sino también por lo físico. Okay. He dado cambio de mil maneras. Hay muchas personas, tú sabes, que lo ven mal, otras personas que lo ven bien. Hubieron muchas personas que se sintieron mal cuando yo me descarrié, porque hay personas que saben el potencial que había en mí de parte de Dios. Pero en realidad, manito, como te digo, de la iglesia vi muy pocas personas. Porque yo digo que si tú estuviste en la iglesia y ya diste un cambio, se supone que los mismos miembros de la iglesia que estuvieron ahí, que te vieron, que tú ayudaste en un momento, debieron de ir a donde ti. Yo no vi a nadie. ¿No viste a nadie? No, Tratando de conquistarte. no, tampoco. Bien. ¿Cómo tú enfrentas esas críticas o esa percepción en las personas que te han puesto vulnerable en algún momento o eres fuerte ante esa situación? No me han puesto vulnerable porque yo soy de la que pienso y digo que una persona para dar una expresión de ti tiene que ser un ejemplo. Yo no puedo criticarte a ti o hablar de ti si yo no soy un ejemplo.
ni llevo una vida mejor que la tuya. Entonces yo soy de la que digo que aunque otra no tenga piercing, tiene tatuaje. Aquí todo el mundo tiene su historia. Ok. Para ti no cuenta su opinión. No, no cuenta para nada, porque en verdad yo siempre sigo abierta. Desde pequeña siempre me ha gustado que si yo quiero eso, eso es lo que yo quiero, sin importarme lo que nadie diga. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, tu historia es sumamente larga y quiero aquí de que el público sepa de que viene, esta es la primera parte, entrevista, la primera entrevista que te vamos a elaborar, pero viene segunda y tercera y cuando viene a ver cuarta parte también. Entonces, queremos de que entremos, como lo dije en la introducción, de cómo fue tu infancia, cómo te criaste con tus padres. Sí, yo me crié en un hogar con mi papá y con mi mamá. Luego mi papá se dejó de mi mamá porque hubieron muchos problemas en el hogar, que ya tú sabes que son cosas personales que no quisiera tocar aquí. Mi mamá para mí siempre ha sido todo, porque mi mamá fue padre y fue madre. A la vez de que yo vivía en un hogar que estaba con los dos, siempre vi como la presencia más de mi mamá que de mi papá. Mi mamá siempre ha trabajado. Imagínate, yo pequeña, ella pagaba para que me atendieran, sino también una parte siempre donde mi abuela, que era la mamá de mi papá, que ya no está en este mundo, tú sabes, ya murió hace pila. Y como te digo, mi niñez fue una niñez, para mí fue una niñez especial, porque, o sea, yo, perdón, digo que, o sea, mi niñez, o sea, digo que mi niñez fue especial porque yo, o sea, cuando niña yo digo que yo viví de todo, ¿me entiendes? Viví muchísimo porque para mí o sea, la niñez para mí fue todo. Te digo, yo jugué pila, compartí muchísimo con mi primo, mi abuela, que para mí mi abuela era todo. Yo decía que ella era la única que me podía entender, porque mi niñez fue difícil. En el exceso de que fue difícil, porque tú sabes, yo siempre fui de un temperamento fuerte, fui violenta desde pequeña. En el proceso de que te digo, de que fui violenta desde pequeña, fui una niña difícil porque fui malcriada. Si yo decía quiero irme por ahí era que yo me iba, aunque me dieran. Pero fue una niñez para mí en un momento normal y en otro momento no fue normal, porque como te digo, pasaron muchas cosas también en mi niñez. Que Por esa son difíciles rebeldía, para mí. esa rebeldía que vivían en ti, ¿tú la veías en alguien o tú eras así de naturaleza? Yo digo que yo era así por naturaleza, porque tú sabes, yo tuve que mostrarme diferente ante los demás. Yo llegué a escuchar muchas veces en la escuela, ay, que no se junten con Chabeli, porque Chabeli esto, Chabeli lo otro. Tú sabes que hay padres que si tienen sus hijos, y ya tú tienes una historia de que tú peleas, porque yo peleaba mucho, y ya yo chiquita, ya yo sacaba pincho, sacaba gilet, peleaba pila en la escuela, hacía banda dentro de la escuela. Yo te digo que fue una niñez violenta. Pero ¿en quién tú veías todo eso para darle vida en ti y ponerlo en práctica? No te puedo decir que yo vi eso en nadie, porque en realidad mi mamá es una persona de respeto, de vergüenza, de pudor. A mí mi mamá me crió con principios, con valores. Yo estoy en la calle, pero si tú te das cuenta y estás hablando conmigo, yo tengo educación. Sí. Sé expresarme, ¿me entiendes? Estudié. A mí me enseñaron los principios, porque mi mamá era una persona que había que andarle recta. Sí. Y todavía hoy yo tengo 34 años y si mi mamá dice que por ahí, es por ahí. Te hago la pregunta porque a veces los niños en la niñez adquieren un tipo de comportamiento quizá porque lo ven en otra persona. Y eso, y como tú dices de que tu niñez no fue nada fácil, estoy tratando de acercarme más a cómo fue tu niñez, si en tu padre habían algún tipo de agresión entre ambos y eso. No, cosas normales que pasan adentro del hogar. Entonces se puede decir de que tú viniste dañada de fábrica, como decir. Yo digo que era mi naturaleza, porque que yo tengo un carácter fuerte. No te puedo decir a ti que he cambiado ese carácter, pero lo he controlado. Okay. Porque después de que yo conocí a Dios, aprendí a controlarme, pero soy violenta. Soy violenta porque en realidad uno tiene que admitir los errores que uno tiene. Sí. Yo desde pequeñita siempre jodona, tú sabes, siempre tremenda, siempre ha sido con rebeldía, siempre ha sido violenta, Chabeli para aquí, Chabeli para allá.
Ahora mi abuela me entendía. Por eso en un momento me puse así un poco, tú sabes, vulnerable, porque me recordé de mi abuela, que mi abuela sí me entendía. Y mi abuela me decía, a mí no importa que te digan que tú eres mala, tú no eres mala. Porque siempre esa muchacha sí es mala, esa muchacha esto. Cosas que pasan en la niñez. ¿Crees tú de que tú heredaste eso de tu abuela o de alguien, o fue por genética de algún familiar tuyo lejano? Bueno, yo te voy a decir algo, la familia de mi papá somos gente decisiva. Somos personas de carácter. Mi mamá también tiene un carácter fuerte, lo que pasa es que mi mamá es una persona que sabe controlarse, pero mi mamá también tiene su carácter. Okay. O sea, que lo tuyo viene de genética. Creo que sí. Efectivamente, ahí ya. En conclusión, en base a ese tema. Chabeli, háblame de qué tiempo, cuántos años duraste tú viviendo bajo el yugo de tu madre. Bueno, hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Hasta los 12 años. ¿Qué pasó ahí en esa etapa? ¿Por qué decides tú alejarte de ella? Pasaron muchas cosas. Lo primero es que tú sabes que ya cuando uno empieza a crecer, que ya uno está en la edad de la adolescencia, de los 11 años, ya uno quiere, como tú sabes, cómo gobernarse, uno quiere calle. Entonces empecé con las amistades. Hay personas que dicen que las amistades no dañan, pero hay amistades que fluyen mucho en la vida de uno, porque hay cosas que por tú ver al otro, tú lo haces para tú también fluir o querer ser aceptado. O impresionar. O querer impresionar. Entonces, tú sabes, conocí amiguitas, empecé a correr la calle, como te digo, yo siempre de chiquitica siempre he sido como viva, como sabia. Y empecé a andar a la calle. Ya de eso de la edad de los 12 años, me fui de la casa de mi mamá, empecé a coger mundo. Como te digo, mi mamá vivía trabajando porque mi mamá era diseñadora y ella trabajaba de diseñadora en casa de campo en Romana. Entonces mi papá no me atendía. Ella tenía que pagar para que a mí me atendieran. Okay. Ella se iba a las 7 de la mañana, llegaba a las 5 y a las 6 de su trabajo. Ya cuando ella llegaba a esa hora yo hacía un mundo. Entonces ella lo que hacía era que pagaba para que me atendían. Como yo era tan fuerte y como te digo, era violenta, maldadosa, porque yo era maldadosa, yo inventaba de todo, pocas personas querían atenderme. Hasta que se dio ya que me mandaron pan de mi abuela. O sea, estabas tú por tu cuenta ya, así como decimos. Ya yo estaba prácticamente andando. Ya cuando yo sabía que era la hora de ella llegar, era que yo me bañaba y estaba ahí donde mi abuela o cogía para allá para la casa. Por falta de una atención, ¿no? Exacto. Yo también tenía un primo que mi primo era mi todo. Con él era que yo hacía toda mi avería, toda mi cosa de muchachada era con él que yo la hacía. Pero ya después cuando yo duré los 11 llegué a los 11 años, ya yo tenía otra mente, tenía otro mundo. Desarrollaste rápido mentalmente. Sí. Entonces, ¿qué tú hacías a los 12 años? ¿Cómo tú cogiste la calle? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Qué tú empezaste a desarrollar a nivel de calle? Mira, ya yo me acuerdo que a los 12 años, para los tiempos de las patronales, aquí hacen patronales en octubre. Yo conocí una amiga que no era de aquí y ella me enseñó a beber. Empecé a escaparme de mi casa de noche para irme para las patronales, bebía con ella. Luego también un día conocí amigas de aquí, que eran mis amigas de infancia de aquí. Con ella probé droga, ya a los 11 años. ¿A los 11 años? Sí. Usé cocaína, usé perico a los 11 años. Dios. Entonces ya tú sabes, ya yo tenía otra percepción del mundo. Ya yo quería ropa, ¿me entiendes? Quería estar con mujeres, porque a mí siempre me gustaron las mujeres. Como te digo, yo tenía un primo de mi infancia que él le gustaban los hombres y a mí me gustaban las mujeres, pero nosotros jugábamos y era cosa de muchachos. Okay. Pero ya eso venía en nosotros desde pequeños. Sí, entiendo. ¿Cómo fue ese día? La primera vez que tú probaste esa sustancia, con 11 años de edad, ¿cómo tú soportaste eso? ¿Cómo se llegó a tu mano? Por medio de una amiga. Eso fue por una patronal. ¿Esa amiga tuya era mayor de edad o era menor al igual que tú? Sí, ella era mayor de edad, ella es de aquí. Okay. Nosotras bebimos cerveza y de ahí ella me dijo, ¿tú quieres probar? Yo le dije, claro, porque como te digo, yo siempre he sido como muy abierta y siempre me ha gustado como tener reto. Yo siempre he dicho como, mira, por ahí no se puede cruzar. Yo digo, yo sí puedo caminar por ahí, yo voy a cruzar. Entonces ahí fue la primera vez que yo usé cocaína. Luego después yo me le escapaba a mi mamá, me llevaban por un campo que hay aquí, que se iba como a una casa donde iban pilas de tigres y pilas de mujeres. Y yo siendo chamaquita de 11 años, ahí yo me metía siendo señorita. Dios. Ahí empecé a consumir perico, tú sabes.
¿Duraste un tiempo consumiendo? Duré un tiempo consumiendo, porque yo me le escapaba a mi mamá, pero yo no salía de aquí, de Yuma. Ya yo empecé a salir de aquí a los 12 años. A los 12. Yo me le escapaba aquí a ella y me le iba a andar, pero era aquí, no salía de aquí. Hasta que después conocí otra amiga, que fue la que me sacó de aquí de Yuma. Pero ¿cómo tu mamá lidiaba con esa situación? Contigo tú con 11 años, estando de caliente aquí en Boqueyuma, entrando a lugares donde no podían entrar menores, haciendo cosas que quizás llegaban a su conocimiento, porque quizás aparecía una vecina y le decía, mira, yo vi a fulanita en tal y tal lugar. ¿De qué manera ella lidiaba con esa situación para tratar de sacarte a ti de ahí? ¿No te buscaba ella? Mira, yo te voy a decir algo, para mi mamá fue muy difícil entender que ya yo me le estaba yendo de la mano. Porque como te digo, mi niñez fue muy difícil. Mi mamá siempre buscó toda la forma de tratar de que yo, como una niña, siguiera los caminos de una niña. Porque yo me recuerdo que a mí me trataron hasta con psicólogo. Sí, a mí ella llegó a llevarme a Romana, donde psicólogo, porque ella pensaba que yo tenía problemas psicológicos. Wow. Entonces, cuando yo llego a coger la calle a los 12 años, que ya yo salgo de aquí, yo me acuerdo que el primer negocio donde yo caí fue a un negocio de Romana. Y yo tenía una tía que murió ya, que era hermana de mi mamá, que se dio cuenta que yo estaba en ese negocio. Y mi hermana, porque yo tengo una hermana que es la más adulta, luego un hermano y yo soy la más pequeña, mi hermana llegó con mi mamá a ese negocio a las 3 de la tarde con una orden de un fiscal. Wow. Cerraron el negocio, me sacaron del negocio porque yo era menor de edad. Tú eras menor de edad, Yo me sí. recuerdo que cuando mi mamá llegó, yo estaba acotada con una tipa. Acotada, Sí, con 12 años de edad. con 12 años de edad. Tu mamá llegó con la fiscal. Con un fiscal, con una orden de un fiscal. Y llegó con mi hermana y el esposo de mi hermana. Y esa tipa con la que tú te encontrabas, ¿qué edad tenía? Ella era joven, pero yo era más menor que ella porque ella tenía como algún 15 años. Ella era de San Pedro. ¿Quién insistió a la relación? Ambos. O sea, yo la conocí a ella en ese negocio porque yo me fui con una amiga mía que era de aquí, que ya no vive aquí, que me dijo, vamos para Romana, para un negocio donde yo trabajo, que allá tú puedes bailar y te van a pagar tu dinero, porque yo siempre bailaba mucho. Yo aquí participaba en el carnaval, participaba en drama. Para eso yo siempre era, tú sabes, como hábil en la escuela y todo eso, cosas de drama. Y ella me dijo que yo sabía bailar y que ella me iba a llevar y me llevó para ese lugar en ese tiempo. Ahí te conociste con esa amiga. Sí, porque había más menores de edad, no era yo la única. Ahora yo era la más menorcita porque yo tenía 12 años. Ok. Entonces por ahí se ve como que hubo un negocio, ¿no? Contigo. Porque llevarte así de una vez a un cabaret a bailar y No. eso, tú siendo menor de edad. No te sé decir si hubo un negocio en ese tiempo porque ella De sola- parte de tu amiga de la que te llevó de aquí. no te sé decir si ella le dieron dinero por mí o algo, pero en realidad yo sé que ella me llevó. Ese día que se tiró tu mamá con el fiscal. Ella se ¿Cómo tiró, fue eso? Ella se tiró a las 3 de la tarde, yo estaba acotada, yo estaba loquísima, endrogadísima. Yo había amanecido en droga y pico, yo estaba desnuda. Y ella cuando llegó, tú sabes, llegó con su orden de su fiscal, llegó con un fiscal, con 2 policías y con mi hermana. Y el esposo de mi hermana. Dios. Y con mi acta de nacimiento, por cierto. Me sacaron del negocio. De ahí ella, tú sabes, llorando, que cambie, que porque yo le hago eso, que los hijos no le dan sufrimiento a su mamá, que porque yo hago eso, que esto, que lo otro. Y me trajeron para acá. Pero Consejo de madre hacia un hijo. me trajeron para acá y en la madrugada volví y me escapé. Volviste y te escapaste. Y me fui para San Pedro, para de la tipa que yo te dije que yo estaba. Wow. Y volvían y me buscaban y me buscaban y me sacaban de todos los lugares y me traían hasta que mi mamá se cansó. ¿Y en qué momento decides tú ya ampliar tu mente a nivel de calle más grande, hacer cosas que quizás tú no querías hacer? Como viajar fuera ya de lo que es la zona este. Mira, cuando yo me fui para San Pedro, conocí a otra amiga mía que se llama Amanda. Ella se dedicaba a buscársela, porque yo no sé si tú has visto, que la mujer en San Pedro se la buscan en la carretera. Y yo la conozco a ella y la llevo o sea, me voy con ella para San Pedro. Y yo le dije a ella que a mí no me gustaban los hombres, pero que yo quería ver cómo era todo eso. Entonces lo que hice fue que me fui con ella a, tú sabes, la prostitución. Me iba con ella, hacía trío con ella, o sea, me acostaba con ella, los hombres no veían, no pagaban dinero. Y de ahí le dije, yo quiero cuarto, yo quiero conocer y me quiero tatuar. Ella me llevó a tatuarme.
Yo me tatué, mi primer tatuaje yo me lo hice a los 12 años. ¿Cuál fue ese tatuaje? Muéstrame aquí. Aquí atrás. Ah, lo tiene atrás. No se Si puede ver. si tú te fijas, ese tatuaje yo lo tengo casi en la nalga porque yo me lo hice fue escondido. Ok. Y yo no quería que mi mamá me lo viera porque mi mamá decía, si tú vienes con un tatuaje te pego una plancha. Ok, entiendo. Entonces ese fue mi primer tatuaje. De ahí, ella de San Pedro me llevó para Santo Domingo, porque mi mamá es de Santo Domingo. Ok, entiendo. El que de aquí es mi papá. Bien. Entonces tu amiga te llevó a Santo Domingo. Ella me llevó a Santo Domingo. Sí. Nos fuimos como para, o sea, nos fuimos para, ¿cómo se llama? Villa Herrera, algo así. Herrera, algo así, nos fuimos en ese tiempo para una tía de ella. Pero cuando llegamos allá, que la tía de ella me vio que yo era menor de edad, dijo, yo no quiero problemas aquí, porque la tía de ella tenía una cafetería. Y de ahí ella me dijo, mira, tú vas a tener que irte. Y yo le dije, ok, y vine para acá. ¿Volviste para acá? Volví para acá, duré como un tiempo aquí tranquila. Empecé allá a la escuela de nuevo. Entonces de ahí me vi que estaba atendiendo a mi sobrina, porque tú sabes, mi hermana tiene una niña, en ese tiempo la niña estaba pequeña. Y yo como que cuando mi sobrina nació, como que me centré en mi sobrina y empecé a cuidarla, ¿sabes? A quedarme en la casa tranquila. Después de eso, por unas vacaciones, porque ya yo estaba como cansada de estar en la casa, para unas vacaciones mi mamá me mandó para Santo Domingo. Y en Santo Domingo conocí una amiga y de ahí la amiga mía me habló de Samaná. De Samaná. Con la finalidad de que ella te habló de Samaná. ¿Qué ella te decía de Samaná? Ella me habló de un negocio, De un de un negocio. cabaret. Para llevarte a trabajar a ti para Samaná, a prostituirte. Ajá. Wow. Yo ¿Y qué edad tú tenías en ese entonces? En ese entonces ya yo tenía casi para los 12, para los 13. 12 para Porque 13. yo acababa, como quien dice, de cumplir mis 12 años. O sea, que tú hiciste un sinnúmero de cosas con tan solo 12 años y en ese periodo de 12 años. Allá en Santo Domingo, para las vacaciones, porque como te digo, mi mamá es de allá. Mi mamá me mandó para Sabana Perdida. Yo conozco a Yica. Ella vivía con un tipo que fumaba. Empecé a fumar hierba. Me gustó el coro. Quise quedarme allá. Como sabía que no me iban a dejar allá, conocí un muchacho y le dije al muchacho, dame mujer, para yo decir que me casé contigo para poderme ir de mi casa. Le dije que a mí me gustaban las mujeres, que yo no iba a tener nada serio con él, que yo lo que quería era que me hicieran mujer para yo irme de mi casa. Oye, qué ignorancia en aquel Qué tiempo. ignorancia, sí. Porque hay muchas chamaquitas que también lo hacen así. Salgo preñado o algo, puedo irme de mi casa. No, una inmadurez y el querer pertenecer, Exactamente. porque tú querías ser mujer. Exactamente. Ella era fuerte porque su mamá la estaba botando de la casa y ella también era de la calle, pero ella tenía más mundo que yo. Ok, ya la había corrido mal a calle. Exactamente. Ella era de Santo Domingo. Pasó así con el joven que tú buscaste para eso. Sí, se dio. Se dio. Él alquiló una casa, nos mudamos, él metía a mujeres, yo metía a mujeres. Luego yo decido irme de Santo Domingo con Yica para acá. Llego aquí conozco una persona que agarraba y, tú sabes, se llevaba mujeres para los negocios y le pagaban. Ok. Ella hacía trata de personas. Exactamente, esa persona ya murió. Ok. Tienen un nombre, esas personas que hacen eso. Bueno, como te digo, eso es como contrata, eso es como mula. Mula. Ella se llamaba Sandra. Sí. Ella se dedicaba a eso. Ella llevaba mujeres a los negocios, los dueños de negocios le daban un menudo y ella dejaba a las mujeres. Entonces, cuando yo regreso para acá con mi amiga, que la traigo para acá, aquí yo me contacto con otra amiga que yo tenía, que ya no vive aquí, que fue la que me dijo, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Yo le dije, nosotros no queremos ir por un negocio a trabajar, a buscar dinero. Dijo, pues yo la voy a mandar para Samaná con una mujer que quiere mujeres, pero primero ustedes tienen que llegar a Asua. Yo dije, ok. Nos llevaron primero a un negocio de Asua. Ahí la mujer nos dijo que íbamos a hacer un tiempo de 15 días, que a ella le iban a pagar un dinero por nosotras por 15 días, que yo podía bailar ahí, buscarme mi dinero y después entonces nos íbamos para Samaná. Tus funciones en base a esos viajes, a esos cabarets donde tú llegabas o discotecas, como se le pueda llamar, eran bailar. No era tú tal con hombres, tener contacto con hombres. Era bailar, porque Bailar. no me gustaba tener contacto con hombres. Sí se dio oportunidad de gringo, de yo estar con mujeres y los gringos pagarme mi dinero, de verme, eso sí. O sea que tú en ese mundo nunca tuviste contacto con un hombre. No,
porque no, en realidad no me gusta. ¿Y no te tocó en un momento forcejear con alguien que en algún momento Sí, quiso estar contigo? pasé muchas cosas dentro, ¿cómo te digo? Yo pasé muchas cosas en la calle, claro, porque se pasa de todo. Se A pasó. mí me mataron, Ujú. sí, entre dos hombres en Samaná. Wow. Eso fue mismo cuando tú fuiste para Samaná. No, después al tiempo. Después que estaba en Asua. Después al tiempo, porque cuando yo regresé a Samaná, yo conocí una chica y me casé. Entonces ya después de que yo estaba casada y eso fue que me pasó esa violación. Santo Dios. Sí. ¿Cómo se dio ese caso? De la violación. Sí. Bueno, ya yo tenía como de eso de los 14 años. Yo frecuentaba mucho a un negocio, a beber y eso. Y como te digo, yo estaba ya metida en lo vicio. Yo usaba mucho perico. No me gustaba la hierba, sino me gustaba el perico. Y nosotros íbamos a un negocio de bebida, a beber. Y habían dos muchachos de por allá cerca donde yo vivía, que yo lo conocía, que yo relajaba con ellos. Okay. Y ellos, ese día yo cogí para el baño a orinar y uno de ellos me dio por la nalga y yo le metí una galleta. Y dijeron, oh, y eso. Y me agarraron, me llevaron, tú sabes, como por un monte. Y me violaron. Wow. Me dieron pila de golpes, yo puse la querella. Entonces yo tengo un amigo, que era mi amigo, con quien yo hacía mucha avería. Ya eso es otra cosa que he de hablarte ya, porque eso ya está más para atrás. O sea, Bien. más para allá. Que ese amigo mío lo macheteó a ellos por eso. Y lograron su objetivo ellos dos, los dos hombres que te agarraron en el monte. Claro, claro. Dios. Porque uno me agarró los brazos y la pierna y el otro se me subió arriba y me vio. Y yo en ese Lastimosamente. tiempo era una chamaquita y me dieron pila de golpe, me dieron trompa por la cabeza, yo tenía toda la espalda aruñada y de todo. Wow, qué Y yo le lamentable. puse la querella, uno se embaló a correr Panagua y el otro cayó preso. Pero como yo era una chamaquita que no andaba en eso, la familia de él me dio 20,000 pesos, yo retiré la querella y solté ese caso. ¿Lo soltaste así definitivamente o para resolverlo de otra manera? Porque tú dices que después vino un hombre que resolvió, ¿no? En ese momento, cuando yo cogí esos 20,000 pesos, yo era lo que quería era soltar eso. Ok, ya. Pero después mi amigo, que como te digo, que era como mi hermano, todo, que fue mi compañero de calle, él le dio un par de machetazos. Ok, entiendo. Esa es otra historia que tú tienes. Sí, porque yo pasé muchas cosas. Cuando tú llegas a Samaná por primera vez, Cuando llego a Samaná por primera vez, como te digo, primero me llevaron para Asua. Yo recuerdo que de Asua nosotros hicimos una parada antes de nosotros llegar a Samaná, que eso es por donde está el peaje. Eso es un campito que le dicen Yuna. Yuna. He Que escuchado se llama, de eso, sí. ajá, que se llama Guaraguao. Ahí amanecimos. Yo me recuerdo que ahí ese día yo hice par de pesos porque bailé ahí, amanecí hueliendo. Al otro día por la mañana nos fuimos para Samaná. Llegamos a Samaná como eso de las 11 de la mañana. Ok. Me pusieron a hablar con el dueño del negocio. Yo me recuerdo que el dueño del negocio era un gringo que ya murió, que se llamaba Peter. Y él estaba negado porque nosotras toditas éramos menores. Él no aceptaba menores. Él estaba negado ese día, que él no podía meter menores porque se le estaba tirando a la policía, que esto, que lo otro. Pero de ahí la mujer y él hablaron solo y después él nos mandó a que nos entregaran las habitaciones. Ok. Porque te dan la habitación y te dan la comida, pero no te pagan en ese tiempo. ¿No te pagaban? No te pagaban por tú estar en el negocio. Lo que te daban era la comida y la habitación. Pero a mí sí me pagaban por los bailes, porque yo no iba a coger hombres. Porque el beneficio de una mujer en el negocio es lo que va a dar de beneficio, es la cama y la salida. Por ejemplo, tú eres un hombre, si va al negocio y yo te gusto, tú me vas a decir a mí, ¿cuánto tú me cobras de paso por un polvo? Entonces yo te voy a decir, mira, un ejemplo, yo te voy a cobrar 1,000 pesos y la cama son 300. El dueño del negocio lo que se beneficia son los 300 pesos de su cama. Si la salida vale 400 pesos, para tú querer llevarme a un hotel o a un negocio a beber contigo, tú tienes que pagarla. Entonces, como yo no daba beneficio de salida ni de cama, porque yo no cogía hombre, el beneficio que yo le daba a él era la entrada para que me vieran a mí bailando desnuda. Ok. A mí y a mi amiga, porque Yica también lo hacía. ¿Cuánto te pagaba él a ti entonces? Por los bailes, Sí. en ese tiempo él me pagaba 700 pesos. 700 Pero tú pesos. sabes que 700 pesos en ese tiempo era mucho dinero. Mucho dinero. Sí. ¿Y qué tiempo duraste tú desempeñando esa función ahí? Bailando. Ujú. Yo no duré mucho tiempo porque yo me enamoré de una chica. Ahí mismo. Sí, a la semana de yo llegar. Oh. Yo me enamoré de una chica y me metí con esa chica y de una vez me mudé con ella. ¿Te mudaste con ella?
Exactamente. Soltaste la discoteca, todo. Sí. Yo seguía bebiendo y seguía usando perico y seguía en la calle, pero ya no estaba en los negocios. Bien. Mi mamá llegó a visitarme también, porque ya para mi mamá yo estaba tranquila. Y llegó a visitarme un par de veces con mi sobrina. Háblame de eso, de cuando te toca a ti visitar Haití. Todo viene a raíz de esa relación que tú conseguiste allá en Samaná, de esa tipa que tú conociste en ese momento. ¿Con la que yo me casé? Sí. No. Viene a raíz de otra chica que yo conozco. Sí. ¿Qué tiempo tú hiciste de relación con la que te conociste bailando? Yo hice un par de meses con ella. Ujú. ¿Cómo se terminó la relación? ¿Por qué se alejaron? Bueno, la relación se termina porque yo cojo la calle. ¿Cogiste la calle? Sí. ¿A qué nivel? Bueno, ya yo ahí cogí la calle, que ya yo lo que quería era, tú sabes, trotear. No quería estar de que frisar y que con ella en una casa. Quería seguir conociendo. Yo me recuerdo que de ahí me llevaron para la terrena. La amiga mía que yo conozco me lleva para la terrena. Entonces, en la terrena otro nivel, porque Sí. tú sabes que es más turístico. Sí. Hay más posibilidad de tú conseguir más dinero porque hay más turistas. Empiezo a bailar en la terrena. De ahí ella tiene otra amiga que es la que en realidad hace los viajes para Haití. Me hablan de Haití, de Puerto Príncipe, para yo bailar en una discoteca. Digo, ok, vámonos. Okay. En ese tiempo me hicieron un pasaporte falso. Oh. Pero de la pareja que tú te habías encontrado en la discoteca, ¿tú la dejaste así? Terminamos, Normal. me moví para la terrena y te solté en banda y Ella ya. iba a la terrena a verme al negocio donde yo estaba. Bien. Y que en algún momento te suplicó para que te vaya con ella. ¿Qué pasó en medio de esa relación? Porque terminarla así de la nada. En medio de esa relación pasó de todo, manito, porque como te digo, yo era muy violenta. Y hubo mucho problema con su familia a causa de todos los golpes y todo eso. Okay. Además de que yo era de calle, estaba en vicio prácticamente porque ya yo estaba metida en la droga. Yo quería dinero, acomodé lugar, quería conocer mundo, quería conocer gente nueva. No quería frisarme en una casa, estar con una mujer frisa en una casa. Quería coger mundo. En ese momento mi mamá otra vez volvió a tener tormento, porque ya en ese momento ya mi mamá sabía que ya yo no estaba con ella, que yo estaba era corriendo calle. Ya tú andabas caliente. Exactamente. Entonces te encuentras con esta tipa que te presenta, di que viaje y eso. Mi amiga, tiene esa amiga que yo te digo, que está en el mismo negocio en la terrena. Ok. Que ella sí había viajado para Haití y no habla de Haití. Con la finalidad de llevarla a bailar para allá. A Puerto Príncipe, a la capital de Haití. Ok. Luego de ahí nos movieron para Perchoville, que es un sitio turístico que hay en Haití que también hay mucho dinero. Me hacen un pasaporte falso porque ya tú sabes, yo soy menor de edad, tengo como ya los 13 años, casi los 14, y me mueven para Haití. Pero ¿cómo tuviste esa propuesta así de que de viajar a Haití? La amiga mía me dijo, Chávez, mira, hay así un meneo para Puerto Príncipe, lo que hay que buscarse par de pesos. La tipa dice que tiene un haitiano, que di güey, que brega los pasaportes falsos, nos tiran una foto, nos hacen ese pasaporte como que somos mayores de edad y también nos hacen un carnet de una cédula. Wow. Yo dije, ok, mi carnet me lo hicieron haitiano. Era haitiano. Exacto. O sea, como que usted era residente allá en Haití. Exactamente. Porque en ese tiempo no es como ahora, ya en Haití tú entras con tu cédula. En ese tiempo había que entrar con pasaporte. Ok. ¿Cómo fue para ti esa travesía? Para mí, ¿Procedieron de una vez a hacer la documentación y todo eso? sí, todo fue rápido. Todo fue rápido. Todo fue rápido, eso no se llevó ni siquiera ni un mes. ¿En qué se transportaron ustedes de Haití? Nosotros nos fuimos en un taxi hasta Dajabón, un taxi privado que pagamos, que nos bajó hasta Dajabón. Tú sabes que Dajabón es una de las, ¿cómo se dice? Hace puerta, frontera, ¿no? Es una de las fronteras. Sí. Hay varias fronteras. Por ahí fue que yo empecé a entrar primero. Luego después empecé a entrar, en la actualidad de ahora, empecé a entrar por la frontera de Elia Piña. Elia Piña. O sea, que tú has visitado nuevamente Haití después. Sí, y he entrado por las otras fronteras. Porque tú tienes 34 años ahora mismo. Exactamente, Y tú me estás hablando de cuando tú tenías 13 y 14 años. exactamente. O sea, que lo que tú hacías hace 12 o 13 años, todavía tú lo haces en la actualidad. Lo hacía, porque hacía. tuve un percance donde ya me metí en todos esos negocios, metí al papá de mis hijos en negocios de cosas ilegales, me vi presa, Dios me dio una oportunidad y decidí prometerle a Dios no volver a la calle. Que esa es otra entrevista. Exactamente. Entonces, Chabeli, ¿cómo fue tu primera vez entonces llegando a Haití? Tú ibas inocentemente, aunque tú hubiese corrido calle. Cuando entraste, ¿cómo fue todo? Mira, yo te voy a decir algo, la amiga de mi amiga a nosotros nos explicó cómo era el sistema en Haití. Ella nos explicó cómo uno tenía que dirigirse, cómo uno tenía que hablar, todo. Como yo sé un poco haitiano,
La amiga mía también sabía, porque la amiga mía que yo te digo, ella era rayana. Ok. Y la otra era haitiana. Ella nos explicó el sistema de cómo era Haití. Yo me recuerdo que nosotros entramos por el primer pueblo, que es Juana Méndez. Juana Méndez. Ese es el primer pueblo después de que tú cruzas la frontera de Dajabón, cuando tú entras ya a la puerta. El primer pueblo que tú cruzas es Juana Méndez. Yo me recuerdo que en Juana Méndez nosotros nos paramos a comprar colgate, pate dientes, cepillo, muchísimas cosas que nosotros íbamos a necesitar. Luego de ahí ella nos explicó el sistema de cómo uno tenía que comportarse, cómo eran los negocios, cómo era que uno se buscaba su dinero, todo, hasta que llegamos al negocio, porque tuvimos que coger una guagua para llegar a la capital, que es Puerto Príncipe, que no queda cerca de Juana Méndez. Entonces llegamos, yo me recuerdo que nosotros llegamos como eso de las 5 a las 6 de la tarde. Ella habló con el dueño del negocio, era una pareja, era un hombre y una mujer. Me dijeron que yo tenía que hacer mi primer baile gratis. Y de ahí, si eso se daba, entonces ellos me contrataban. Ok, te iban a probar primero. En ese momento, cuando yo llegué a Haití, yo llegué a ver personas de aquí, ¿En Haití? en ese lugar, Desempeñando la misma función que tus mujeres. prostituyéndose. Ok, en Haití. Ajá. O sea, era influyente Haití en ese momento, había flujo de dinero en ese entonces. Siempre en Haití ha visto dinero, manito. Lo que pasa es que en Haití no hay dinero para ellos, pero para nosotros sí. Para el que llega, Exactamente, ¿verdad? Y por esa vía por la cual tú llegaste. exactamente. Pero una mercancía, ¿verdad? Para los hombres que andan buscando. Sí, porque aunque yo no cogía hombre como quiera, yo era una prostituta, porque yo estaba metida en la prostitución. Sí. Aunque tú bailes en cuera, eso es prostitución. Le daba visibilidad a ellos, a lo que ellos querían. Exactamente. Sí. Entonces, allá, ¿qué tú empezaste a ver extraño? ¿Qué empezaste a escuchar? ¿Qué empezaste...? Mira, en Haití todo es extraño, porque Sí. hasta la noche son raras. Hasta la noche. La noche son oscuras. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú sabes, aquí por lo menos nosotros tenemos un cielo que aquí no alumbra. Es el mismo cielo, pero allá es otro clima, para que tú me puedas entender. La noche son oscuras, allá no hay confianza, allá no es cualquier persona que te va a dar un vaso de agua, que te va a decir, toma este plato de comida, porque tú no sabes quién te está dando esa comida, tú no sabes qué esa comida tiene. Entre ellos mismos siempre hay contrariedad, porque ellos mismos se tiran. Si tú tienes un negocio y el otro pone un negocio, ya tú quieres acabar con la otra porque tienes que quitar ese negocio. Aquí no, aquí todos los negocios están juntos y no hay problema, allá sí. Entonces, como yo te digo, yo siempre he sido hábil, siempre he sido abierta. Yo siempre, como te digo, como he sido sociable, me ha gustado siempre hablar con la gente, estar arriba de la gente, hacer mi ambiente. Interactuar. Y hacer mi ambiente de yo acomodarme a donde yo llego, y si yo tengo que dar y ayudarte para que tú puedas, tú sabes, ayudarme a mí, yo lo hago. Ok. En ese bar ahí, ¿te tocaba bailar música dominicana? Ellos ponen música dominicana, Ok. de todo tipo de música, pero tú sabes que una de las músicas que más se escucha es la música de su país, Claro, lo creol. que es el compás. Oh, ya. Exacto, Compa. Gaga y eso. exactamente. En ese tiempo también a mí me gustaba mucho eso. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son esas personas en esos tipos de show? Esos clientes a nivel de propina, viéndote a ti bailar y eso. Ellos te dan tu propina, porque como te digo, ya la capital de Haití, Puerto Príncipe, otro nivel. Ellos hay haitianos que ya tienen su cuarto, Ok. que ya viajan, que ya tienen, tú me entiendes, tienen lo de ellos, que no son de que piripipí. Porque en realidad los haitianos que son piripipí son los haitianos que ya viven en los campos. Pero yo te estoy hablando de la capital de Haití, donde viven gente que tienen su dinero, que las discotecas son de lujo. Ahí hay dinero. Claro. Tú ahí, ya que tú estabas involucrada ahí, ¿qué tiempo duraste? En Haití, Sí, en Haití. yo no hice mucho tiempo, yo solamente hice el tiempo de yo prepararme para yo poder viajar. Ok, Pero me gustó bastante. sí. En ese transcurso de tú querer viajar y eso, ¿qué era lo que tú estabas buscando en Haití? Dinero. Dinero, para juntar el pasaje para viajar. No, porque tú no tenías que juntar pasaje para tu viajar, tú hacías un contrato. Un contrato. Ellos te llevan por un contrato para tú prostituirte. Ujú. Tú, cuando ellos te hacen ese contrato, porque tú te vas por avión ilegal. ¿Ilegal? Claro, es por avión. Tú te vas en un avión ilegal, con un contrato, con ¿Y eso un tenía pasaporte. eso tenía que hacerse desde Haití? Sí, hay mujeres que hasta lo operan. Ok. Claro. Porque hay viajes que salen de Haití, hay viajes que salen por México, ¿me entiendes? Hay viajes que salen por diferentes lugares, pero por Haití salen muchísimos viajes. Allá, ¿tú te llegaste a involucrar en lo que es la hechicería y eso, y el vudú? Sí, pero como te digo, yo vengo como con esas raíces de la brujería de parte de la familia de mi abuela.
porque yo desde pequeña a mí se me manifestaban los demonios. Ajá. Yo digo que también que el temperamento que yo tenía era a base de todo eso, porque tenía, tú sabes, como influencia demoníaca. A mí se me manifestaba, tú sabes, mucho eso de metresa y eso. Okay. Y en ese tiempo yo no conocía a Dios, porque tú sabes, yo fui criada, ¿cómo te digo? Yo fui criada en principio católico, no cristiana. Yo vengo y conozco a Dios ya más después. A mí me criaron fue en la iglesia católica, yo hice primera comunión, todo. ¿Tú eras religiosa ya? No que era religiosa, sino que fui criada en un ambiente católico, porque mi mamá era católica en ese tiempo. Mi abuela murió siendo católica, la familia de mi papá son católicos. Ya tú sabías rezar todo eso. Claro, y tú sabes que son la enseñanza que nos dan a nosotros los dominicanos, la iglesia católica. Te inculcaron eso, la iglesia católica. Ajá. Okay. Y eso de metresa, todo eso, ya en la familia de mi papá, ya se bregaba con eso. Ya se bregaba con eso. Entonces, eso tú lo pusiste ya en función también en Haití mientras te encontrabas Sí, allá. porque ya yo conocía eso y eso se me manifestaba. Cuando yo escuchaba palos, cosas así, a mí se me montaban esos demonios. Entonces tú sabes que tú siempre encuentras personas que te dicen, mira, tú tienes tal santo, tú tienes tal ser, tienes que ponerlo a trabajar, tienes que comprarte un cuadro, tienes que comprarte esto. Entonces ya a mí en Samaná me habían dicho todo eso. Ok. Entonces mi amiga me había dicho, tú tienes que resguardarte aquí porque aquí se comen la gente. Y de ahí es que yo entro a conocer lo que es el vudú. Ok. Buscando resguardarte. Buscando resguardarme. ¿De qué manera te tocó a ti conocer eso, face to face? Porque tú lo vienes escuchando desde niña, desde tu infancia, porque te criaste en los caminos católicos y eso, pero aquí tú lo vas a enfrentar, porque tú vas a buscar de qué solución para tú tratar de protegerte ante lo que se dice que hay. Exacto. Sí. Mira, para mí fue algo, como te digo, diferente, porque tú sabes que aquí hay personas que bregan con su santería y lo que tienen es un cuartico con una mesa, su cuadrito, ponen sus velones, le ponen comida, le ponen su cosa, hacen su compromiso de cada fecha hacer una fiesta. No es lo mismo en Haití. En Haití la cosa es más clarecida. Tú vas a hablar con el diablo si es con el diablo que tú quieres hablar. Tú no ¿Te vas a tocó hablar... a ti hacer eso? Sí. Yo tenía una metresa que era la metresa que me decían a mí que era la que yo tenía que hablar con ese demonio. Okay. Porque ese demonio era que, como quien dice, me daba mi, ¿cómo te digo? Influencia sobre la persona. Okay. Ese demonio era que lo que te protegía supuestamente. Supuestamente, lo que me mostraba, lo que me daba sueño, todo eso, pero en realidad era Dios, porque era el propósito que Dios tenía conmigo, pero, ¿sabes? Yo no sabía. Al no ser cristiana, tú no vas a pensar que es Dios, ¿verdad? No, y tampoco yo no tenía esa percepción de creer, de que así en Dios. Por eso ya cuando yo llego a salir de toda esa vida, yo trato de buscar religiones para yo poder entender quién es Dios y no lo entiendo hasta que llego al cristianismo. Ok, sí. Entonces, segunda parte, aquí me gustaría culminar cómo fue ese pacto que tú hiciste satánico en Haití. Yo me recuerdo que a mí me llevaron a un lugar que se llama Cabo Haitiano. Cabo Haitiano. Eso es como si fuera un campo de Haití. Me llevaron a una loma a verme porque, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Ellos, ¿cómo te digo? Mira, no es como aquí. Aquí tú dices, yo voy pan de un brujo. Allá los brujos tienen su nombre. Porque, ¿cómo te digo? Médico espiritista se le dice también. No médico espiritista, sino hay diferente maneras de tú conocer tipo de brujo. Porque hay brujos que son changó, hay brujos que son sacerdotes. Papabocó, ¿no? Hay que son papabocó. Sí. Entonces a mí me llevaron fue como ande un changó. Ok. Porque ese tenía una cueva, metía como abajo de la tierra y ahí era que tenía toda su cosa. ¿Tú no tuviste temor al momento de tratar de ir de camino a ese lugar? No, porque como te digo, yo no soy de miedo y a mí siempre me ha gustado como, tú sabes, como la oscuridad. Me gustaba como la oscuridad, a mí me gustaba como experimentar, como yo conocer. No que tú me dijeras de que, mira, a mí me toparon, sino yo oí que ya a mí me topen para yo ver si es verdad. Cuando tú llegaste ahí, ¿de qué manera llegaste y con qué te enfrentaste en el momento de llegar? Bueno, yo me recuerdo que a nosotras nos dijeron que nosotras teníamos que ir en ayuna, En ayuna. que no podíamos comer nada, que tampoco no se podía hablar, no se podía mirar para atrás y que eso se iba a hacer con sangre. Con sangre. Exactamente. Lo que tú ibas a hacer era un sacrificio. Prácticamente no me dijeron que era un sacrificio, era como resguardarme para cuidarme y para que la metresa que yo tenía, que no era comprada,
porque me explicaron que hay personas que compran los demonios, pero que hay personas que nacen con ellos. A mí me dijeron que yo había nacido con, o sea, con eso, que yo no tenía que comprarlo, que yo lo que tenía era que bautizarlo. Como despertarlo. Bautizarlo, porque tú sabes, yo me pasaban muchas cosas, a mí me daban mucha pesadilla, si había como, tú sabes, como un prillé en cualquier sitio, ahí mismo yo caía. Oh, te usaba eso. Tú me enseñaste una marca en tu mano, explícame eso. Okay. Dale para acá, camarógrafo, por favor. Esto es una seta que yo tengo en la mano. Una seta. Ajá, que con eso fue que yo hice el sacrificio cuando yo me fui a bautizar a los demonios. Oh, eso fue dentro de la cueva en la cual te tocó entrar. Ajá. Esa persona, cuando tú llegaste, ¿cómo tú la viste? Esa persona, yo te voy a decir la verdad, cuando nosotros llegamos, nosotros nos recibió fue una mujer. La mujer estaba vestida, tú sabes, como de azul, con la ropa que ellos se ponen. Y de ahí nos dijeron que nosotros teníamos que ponernos cada una la ropa del color del demonio que nosotras teníamos, o sea, del ser que nosotras teníamos. Okay. Yo me recuerdo que a mí me vistieron de morado y a la amiga mía una la vistieron de amarillo y la otra de rojo. Pasaron muchas cosas ahí, situaciones ahí, que yo sé que viene segunda parte. Yo creo que vamos por 50 minutos aquí ya en esta parte, que es la primera. Mi gente, esperen la segunda parte. Yo quiero que aquí tú me narres lo que pasó, que tú entiendes que fue extraño ahí, para culminar. Pasaron muchas cosas, porque en verdad cuando nosotras llegamos, como te digo, nos recibió fue una mujer que estaba vestida de azul, como una batola, lo que ellos se ponen, porque tú sabes que en Haití cada persona que brega con su demonio se viste de su demonio. Y ella nos dijo que nosotras teníamos que vestirnos. Ya prácticamente esa persona sabía que nosotros íbamos, porque ya, como te digo, son gente espiritista que bregan con su diablo de verdad, que no es cosa de muchachos. Sabían a lo que iban. Claro, porque no se está hablando de brujería de patio. Se está hablando de cosas espirituales, de cosas de verdad. Que hasta donde se derramó tu sangre seguro no fue así. No, porque cuando nos hicieron eso ya fue para culminar. Ya eso es una historia de idea que hay. Viene segunda parte. Mi gente, denle a me gusta a esta entrevista, comenten y compartan. Y aquí vayan dándome el seguimiento a Chabeli. Chabeli, a tus redes sociales aquí para que las personas te me sigan. Mi redes sociales es Sail. Sail. Solo Sail. Sail, por Tito. Ok. Mi gente, esto es un testimonio impactante contado por una ex pastora en la actualidad, que creo que tú más adelante seguro vas a volver a los caminos de Dios, ¿verdad? Bendiciones, Sail. Estamos tratando, gracias. Sí. Estamos activos, mi gente, esperen la segunda parte de esta entrevista.